Comienzo explicando por qué elegí este tema y qué es lo que explica quizá también mi modesta contribución a este merecido homenaje al profesor Alfonso Reyes Echandía. Ocurre que mi profesor de pregrado de Derecho Penal, don Enrique Curi, sentía una gran admiración por don Alfonso, a quien llamaba también su amigo, al punto que a mí me resulta muy difícil pensar en don Alfonso sin recordar al mismo tiempo a don Enrique, fallecido hace 10 años. Y buscando algún tema que me permitiera unir de algún modo sus voces, di con una serie de cuestiones que tuvieron gran importancia en la época en que yo conocí sus escritos. Y muchas de ellas tienen relación con las dimensiones penales de las crisis políticas y sociales que aquejaron a Latinoamérica en su época y que tenían que ver con los regímenes de facto que las siguieron en muchos países hasta bien entrados los años 80 del siglo pasado. Entre estas cuestiones está la cuestión de la obediencia jerárquica en el ámbito militar, sobre la cual ambos profesores tenían posiciones discrepantes. Este tema, que quizá puede ser también importante en el marco de una justicia de transición, es relevante no solo dogmática, sino también políticamente. Y las consideraciones que van a escuchar ustedes fueron escritas en diálogo con esos dos grandes profesores y magistrados, don Alfonso Reyes Echandía y don Enrique Curi Ursúa. Esto muestra también cómo la presencia del maestro Reyes Echandía llega hasta el último confín de América Latina, ¿no es cierto? Ha estado aquí presente Omar Palermo a la distancia, ¿no? Desde la Argentina. Nosotros en Chile nos sentimos todavía más lejos, detrás de la cordillera, al final ya del continente americano. Voy a decir de entrada transmitir de entrada 3 o 4 ideas que me parecen importantes respecto de este tema como preámbulo a lo que pretendo decir. La primera es una particularidad del derecho chileno en relación con el derecho colombiano, aunque quizá el derecho colombiano merecería una relectura a la luz de lo que voy a sugerir. Es la diferencia que existe entre la obediencia debida en el ámbito funcionarial civil, ¿no? Funcionarios públicos en general, y la obediencia debida en el ámbito militar y en Chile también policial, porque el Código de Justicia Militar se aplica a una de nuestras policías, que es la Policía de Orden Público. En el ámbito civil, casi siempre la ley permite entender que la obediencia debida se refiere a órdenes antijurídicas, contrarias a derecho, pero no penalmente típicas. Cuando la orden, ¿no es cierto?, conlleva la comisión de un hecho típico, de un delito, entonces el subordinado no debe acatarla, no está obligado a acatarla. Esto es distinto en el ámbito militar, donde la ley chilena expresamente se refiere a los casos en los cuales la orden importa la comisión de un delito o tiende notoriamente a la comisión de un delito. Por eso hay una particularidad que es importante tener en cuenta. Segundo, en materia de tendencias jurisprudenciales en Chile, la obediencia debida se invoca principalmente en procesos que tienen que ver con delitos que a su vez constituyen violaciones de derechos humanos. Eso, a mi juicio, como voy a decir enseguida, sería suficiente para descartar la procedencia de la eximente de obediencia debida, que a mi modo de ver no puede jamás extenderse a delitos de lesa humanidad, a delitos que atentan contra los derechos humanos. Pero la defensa fracasa en Chile casi siempre no por esta consideración, sino por falta de prueba de los requisitos legales, ¿no? Que es la existencia de una orden, la representación de esa orden por parte del subordinado, es decir, que el subordinado le haga presente al superior que la orden tiene un contenido delictivo, que el superior insista en la orden y que el subordinado la ejecute tal como se impartió y no de otra forma distinta. No es que no se pruebe la representación de la orden. En los casos de la jurisprudencia chilena ni siquiera se logra acreditar la existencia de la orden misma.
Por lo tanto, la responsabilidad termina recayendo siempre, o casi siempre, en el subordinado. Tercera consideración. Es útil, pienso, probar si la teoría que voy a exponer a continuación funciona en relación con delitos gravísimos, no con crímenes horrendos. Eso es correcto porque permite comprobar el rendimiento de la teoría. Pero eso no debiera afectar o nublar la visión con respecto a que la mayor parte de los delitos cometidos en contextos militares o policiales en tiempos de paz son delitos de malversación de caudales públicos, son delitos de interceptación ilícita de comunicaciones, son delitos de liberación de detenidos fuera de casos previstos en la ley, son delitos de exceso de fuerza, de exceso en el ejercicio de atribuciones en principio legítimas. Y por último, una última consideración un poco más dogmática, pero que me parece importante, como van a ver ustedes, para el desarrollo que me interesa hacer. Existe cierta tendencia, sobre todo en los manuales de derecho penal, a presentar las causas de justificación y la antijuridicidad como utilizando una metáfora como la siguiente. La antijuridicidad, el injusto penal, es como un muro pintado de negro, ¿no? Y después interviene la causa de justificación, la legítima defensa, el estado de necesidad, y ese muro queda blanqueado, queda pintado completamente de blanco. Yo le suelo decir a mis alumnos que esa metáfora es útil en una primera aproximación, pero altamente imperfecta, porque la operación de una causa de justificación respecto de un hecho ilícito es más bien comparable a una reacción química o a una receta de cocina, si ustedes quieren, ¿no? Depende mucho de la cantidad de ingredientes, de cierto tipo de ingredientes, de la forma en que se combinan, del tiempo que se dejan reposar. Para decirlo en términos penales, depende de los fundamentos del deber o de la responsabilidad que tiene el que ejercita la causa de justificación con respecto al bien afectado por el ejercicio de esa causa de justificación, de la clase de posición de garante que tiene aquel que ejecuta el ilícito, de la intensidad con que concurren en cada caso los presupuestos de la antijuridicidad y de la causa de justificación, en fin, de una serie de factores. Y lo que hace la teoría de la justificación en materia penal es tratar de predecir de la manera más exacta posible, que no suele ser muy exacta, qué pasa o qué pasará en el futuro si ante ciertas hipótesis de ilicitud operan cierto tipo de causas de justificación. Pongo un ejemplo, la omisión de una acción de salvamento respecto de una persona que no quiere ser salvada. Si la posición de garante del que omite la acción de salvamento es una posición de garante fuerte, basada por ejemplo en un deber institucional, en un deber positivo, el deber del jefe de la prisión de intervenir en caso de huelga de hambre de alguno de los internos en la prisión, ¿no? Lo puede dejar que se muera, tiene que intervenir. El huelguista de hambre no quiere ser socorrido, ¿no? Y sin embargo, por lo menos en mi país, no hay ninguna duda de que el jefe de la prisión tiene que intervenir y tiene que llevarlo a la enfermería y cuando queda inconsciente tiene que salvarle la vida, ¿eh? No hay ninguna duda en ese sentido. Pero sería distinto, ¿no? Si una persona que quiere morir, por las razones que sea, se toma una sobredosis de somnífero y es encontrada en estado todavía vivo, pero todavía inconsciente, por la persona que viene 2 veces a la semana a hacer la limpieza. Y el que quiere morir deja una nota: no intervenga, déjeme morir, ¿no? Bueno, si la persona que va a hacer la limpieza no interviene, es decir, omite socorrer a esta persona que tomó los somníferos, no comete delito alguno. Tendría que ser un ordenamiento muy paternalista, ¿no es cierto?, para imputarle un delito de homicidio, ¿no?, por omisión a esta persona de la limpieza. Podría venir en cuenta una omisión de socorro, pero aún así, ¿no?, creo yo que la omisión de socorro, el deber de solidaridad que subyace a la omisión de socorro, no puede tener la capacidad, ¿no es cierto?, de dejar sin efecto la voluntad expresa de la persona en relación con la duración de su vida. Esa sería. Entonces lo que quiero decir con esto es que las causas de justificación no operan como pintura blanca, pintura negra, sino que operan sobre la base de una mezcla
de factores, de consideraciones que hay que desentrañar según el fundamento de la causa de justificación y de las demás consideraciones jurídicas involucradas. Entonces, yo me dedico a la dogmática fundamentalmente, así que vamos al texto de la ley chilena. Quizá puedo... No sé, partir con la ley colombiana, artículo 32, número 4. No pretendo aquí hacer exégesis del Código Penal colombiano, sería una imprudencia, ¿no es cierto?, mayúscula. No habrá lugar a responsabilidad penal cuando se obre en cumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida con las formalidades legales. No se podrá reconocer la obediencia debida cuando se trate de delitos de genocidio, desaparición forzada y tortura. Lo que hace parte al menos de la doctrina penal colombiana, lo vi en el manual del profesor Velázquez, ¿no es cierto? Dice, mire, este caso es, por ejemplo, el caso en que hay una orden de detención en contra de un determinado ciudadano y el superior jerárquico del policía le ordena detenerlo, ¿no? Si ese fuera el alcance de la circunstancia eximente, al menos en mi concepción creo que tendría muy poco sentido. Esa conducta simplemente no es típica, digamos, no es típica de un delito de secuestro, ¿no? Distinto es el caso del Código de Justicia Militar chileno, que es un poco compleja la regulación, quizá compleja de más, pero esto explica, o muestra también la gravedad de esta eximente y la gravedad de las circunstancias, ¿no es cierto?, que le dan origen. Cuando se haya cometido un delito por la ejecución de una orden de servicio, el superior que la hubiera impartido será el único responsable. Esa es la regla general, ¿no? Me voy a saltar un poco para abreviar. Dice, todo militar está obligado a obedecer, salvo fuerza mayor, una orden de servicio que en uso de sus atribuciones relativa al servicio, que en uso de sus atribuciones legítimas le fuera impartida por su superior. Y la regla clave, el 335, no obstante lo prescrito en el artículo anterior, si el inferior que ha recibido la orden, y aquí viene una enumeración de circunstancias, sabe que el superior al dictarla no estaba claro cuál era la situación, o la orden aparece que fue obtenida con engaño, o otras circunstancias, o bien la orden tiende notoriamente a la perpetración de un delito, podrá el inferior suspender el cumplimiento de tal orden y en casos urgentes modificarla, dando cuenta inmediata al superior. Si éste insistiera en su orden, deberá cumplirse en los términos del artículo anterior, y si no la cumple, incurre el subordinado en delito de insubordinación, un delito, ¿no es cierto?, militar. Hay entonces una regla general respecto de las órdenes legítimamente impartidas, pero cuya ejecución importa a la comisión de un delito, que es la responsabilidad del superior, y hay una excepción, entre otras, el caso en que la orden tiende notoriamente a la perpetración de un delito. Esta configuración de la eximente en el derecho chileno tiene, a mi juicio, dos consecuencias graves, importantes, en el sentido de importante, no es un juicio necesariamente de valor, esto aquí es opinable, si a uno le gusta este sistema o no le gusta, es otra cosa, ¿no? Pero interesa primero saber qué es lo que dice la ley. Tiene dos consecuencias importantes. Primera, que puede haber órdenes legítimamente impartidas, pero cuya ejecución importa, ¿no es cierto?, o que tiende a la perpetración de un delito. Pues si no, no tendría sentido la regla. Si una orden que tiende notoriamente a la perpetración de un delito siempre fuera ilegítima y no se debiera cumplir, entonces la eximente no tendría ningún sentido, ¿no es cierto? Eso está claro. Y lo segundo es que existe una hipótesis excepcional, ¿no?, en la cual el subordinado sabe perfectamente lo que está haciendo, lo cual lleva a descartar explicaciones de la eximente de tipo subjetivo. No es que no sabía que la orden era ilícita, supuso que si el superior se lo ordenaba, entonces eso sería conforme a derecho, nada de eso. Aquí la orden tiene que ser notoriamente tendiente a la comisión de un delito también para el subordinado. De esta configuración legal de la eximente, o a partir de esta configuración legal de la eximente, surge mi tesis, y es que la institución de la obediencia debida
corresponde a una causa de justificación y concretamente a una colisión de deberes. El subordinado tiene el deber de no cometer delitos, pero también tiene el deber de acatar la orden del superior. Esto se opone, por lo menos radicalmente, no por lo menos, se opone radicalmente, por lo menos, a la mayoría absoluta de la doctrina en mi país y hasta donde yo alcanzo a leer en muchos otros países. En Colombia no es así porque es evidente, a mi modo de ver, que en la ley colombiana esto es una causa de justificación. O sea, no cabría interpretarla como una causa de exculpación, como un caso de inexigibilidad de otra conducta. Pero hasta donde yo conozco en el derecho comparado, en general, y desde luego en Chile, es entendida como causa de exculpación, como excusa, con un régimen, como ustedes saben, completamente distinto desde el punto de vista penal. Llego a esta conclusión por una vía positiva o constructiva, por una vía negativa, descartando las críticas a la tesis de la justificación, y también por consideraciones de política criminal. Voy a la vía positiva. A mi juicio, no resulta posible sostener con carácter general que el subordinado haya actuado en una situación de conflicto existencial propio de las excusas por inexigibilidad. La idea misma de inexigibilidad parece fuera de lugar aquí, porque el derecho le diría al subordinado y a la sociedad lo siguiente: mire, la ley no puede exigirle al soldado o al policía que desobedezca la orden del superior, ya que para eso tendría que actuar con un heroísmo que no es esperable de una persona común y corriente. Sin embargo, sí podría exigirle que cometa un delito grave, con plena conciencia de que actúa en forma antijurídica, con tal de que haya representado previamente la orden al superior, porque cualquier persona habría hecho lo mismo en su lugar. O sea, a mí me parece que esta forma de razonar es extraña y es extraña conceptualmente, más allá de cualquier consideración de derecho penal, repugna al sentido común, pero también repugna a la idea de inexigibilidad. En las causas de exculpación, lo que ocurre es que el derecho penal se desactiva a sí mismo, como cuando cae el interruptor automático de la corriente. Ante esta situación, en este contexto, dice el derecho penal, el hecho ya no se explica como una toma de posición del autor frente a la vigencia de la norma, no es una expresión de sentido, sino que es simplemente el producto de las circunstancias. En mi opinión, esto no es lo que ocurre aquí. Cuando es pertinente la obediencia debida, el derecho penal no se desactiva, sino que, en principio, castiga como insubordinación al que desobedece la orden, castiga por el delito cometido al superior y también castiga al que la ejecuta sin haberlo representado previamente y castiga solamente al superior si la orden fue representada. Entonces, no es que el derecho penal desaparezca de escena, no es que el derecho penal diga aquí yo no tengo nada que hacer, ¿no? Sino que lo que hace es precisamente regular una situación conflictiva. Dicho de un modo algo exagerado, el derecho tiene la pretensión de evitar que el soldado tenga este conflicto de motivos que es propio de la inexigibilidad, indicándole claramente qué es lo que tiene que hacer: cumplir la orden de servicio. Primera idea así positiva, constructiva. Esto es regulación de lo que está prohibido o permitido. Luego ya he hecho referencia a la forma como el derecho positivo construye la eximente, en esta relación de regla-excepción. Lo interesante aquí es que en esta configuración se deja completamente de lado cualquier referencia, cualquier consideración relativa al error del subordinado, pero también a cualquier consideración relativa a que el subordinado actúe en una situación de miedo o de coacción. La eximente descansa, primero, en una circunstancia que tiene que ser notoria para cualquier persona, la orden tiende a la comisión de un delito, y una formalidad, ¿no?, que así la llama la ley, que es la representación de la orden. No hay ninguna referencia a elementos de la exigibilidad. Alguien podría sostener que en esta eximente las cuestiones de exigibilidad o la inexigibilidad estaría como formalizada,
sería automática, estaría decretada, ¿no es cierto?, con una especie de presunción de derecho por la misma ley. Pero esta formalización sería, primero, de un paternalismo extremo. Segundo, haría completamente superflua la exigencia de representación, porque si está formalizada la inexigibilidad, ¿para qué exigir, ¿no es cierto?, esta representación al superior? Y sobre todo, fomentaría justamente lo que se quiere evitar, que es la obediencia ciega del que se sabe amparado siempre y en todo caso por una causal meramente formal de exculpación, que además no tendría límites porque sería imposible aplicar a una causa de exculpación así formalizada los límites que sí es posible aplicar a causas de exculpación no formalizadas y desde luego a las causas de justificación que requieren una comprobación, ¿no es cierto?, detallada de cada uno de sus presupuestos. Hay también otras razones positivas o constructivas aparte del sentido de las excusas, pero no quiero aburrirlos ni abusar de su paciencia con esto, así que paso a la vía negativa, ¿no? Como es bien sabido, hay dos grandes críticas a la tesis de la justificación y uno podría agregar una tercera. ¿Cuál es la primera? Dice Echeverry, por ejemplo, en mi país, que la obediencia debida ni siquiera entra en consideración como causa de justificación. Y no entra en consideración porque la ley deja expresamente subsistente la responsabilidad penal del superior. Entonces, como la valoración del hecho por parte del derecho penal tiene que ser unitaria, no cabría sostener que la obediencia jerárquica se comporta como causa de justificación porque el hecho sería prohibido para uno y permitido el mismo hecho para el otro, ¿no? Pero esta crítica desconoce lo propio de la justificación por colisión de deberes en obediencia jerárquica. Y es que esa colisión solo puede darse en el plano que concierne a la persona en la cual concurren los deberes que colisionan. Para quien no tiene el deber, no existe colisión. Y por eso decía Alfonso Reyes Echandía que en la obediencia debida el hecho se descompone en dos planos diferentes. Alguien podría sostener que el mero partícipe en el delito cometido por quien está justificado por colisión de deberes, es decir, el superior jerárquico, igualmente, ¿no es cierto?, debería quedar justificado para que la valoración sea unitaria, porque es un mero partícipe, a propósito del tema, ¿no es cierto?, que trataba recién Omar Palermo, ¿no? El partícipe tiene una responsabilidad accesoria, ¿no?, y por tanto, si está justificado el ejecutor material, también tiene que estar justificado el partícipe, ¿no? En este caso el inductor, ¿no es cierto?, el que da la orden. Bueno, yo reaccionaría de dos maneras a esa apreciación. Primero, el superior que imparte la orden y que insiste en ella después de que le ha sido representada no es un mero partícipe en el delito que comete el subordinado, sino que ostenta una responsabilidad principal, no accesoria en sentido tradicional. Esto se debe... Aquí tenía una idea, pero aquí, ahora que lo digo, se me ocurre otra que también podría ser, que no me parece demasiado convincente, pero la enuncio así para que no pase de incógnito. Una autoría inmediata, uno podría pensar en una autoría inmediata y hay algún autor chileno también que así lo sostiene, ¿no? Lo otro es pensar que el delito que cometa el superior va a ser siempre para él un delito de infracción de un deber, ¿no? Es un delito que se comete solo gracias al poder jurídico inmaterial, pero real, de la obediencia debida. Entonces, no es verdad, ¿no es cierto?, que tenga que quedar, ¿no es cierto?, que el que da la orden sea un mero partícipe. Y después, si otro soldado ayuda al primer subordinado a cumplir la orden, o él mismo está en una hipótesis de obediencia jerárquica y se aplica lo mismo que al otro, o bien actúa por su propia iniciativa y en ese caso no tiene justificación alguna, digamos, no está en colisión de deberes. No tiene el deber de cumplir una orden. Por lo tanto, esta primera crítica, la crítica de la unidad del ordenamiento jurídico, de la unidad de la valoración penal, fracasa o no es de recibo porque desconoce la naturaleza propia de la eximente de obediencia jerárquica de esta institución en particular. La segunda crítica está en que la tesis de la justificación niega la legítima defensa a la víctima del subordinado, ¿ya? Aquel que ejecuta la orden lesiona, ¿verdad?, los derechos, la persona, eventualmente, de una víctima. Y si el que ejecuta la orden está justificado,
bueno, entonces la víctima no se puede defender legítimamente contra él porque no concurre una agresión ilegítima. Entonces, la víctima tendría que limitarse, dice esta crítica, a tolerar impasible la afectación de sus derechos, de sus bienes, etc. Por lo tanto, no puede ser la obediencia jerárquica una causa de justificación. Yo diría que se niega la legítima defensa, eso es correcto. Pero en cambio, no es correcto que la víctima tenga que limitarse a tolerar el delito, porque tiene un estado de necesidad defensivo contra el subordinado. Para la víctima, la conducta justificada del soldado es un mal y el derecho la faculta para realizar acciones de salvaguarda conforme a las reglas del estado de necesidad justificante. Y aquí hay dos posibilidades. Uno podría decir, puede ser, ¿no es cierto?, que tengamos, que uno piense, ¿no?, ¿verdad?, que la actuación del subordinado en estas circunstancias, ¿no?, proviene, o que el subordinado en estos casos es personalmente competente, ¿no?, por el hecho, aunque esté justificado, o bien que esa competencia personal por el hecho está excluida, disminuida, matizada, modulada por la obediencia jerárquica. En el primer caso, uno tendrá un estado de necesidad defensivo fuerte, una pequeña legítima defensa. En el segundo caso, uno tendrá un estado de necesidad defensivo con muchos menos autorizaciones, ¿no es cierto? Y por lo tanto eso significa que el saldo final tendrá que ser siempre positivo. En el primer estado de necesidad, podría el que lo usa, podría causar más males que los que evita, ¿no? Un poco más, ¿no? La justificación por estado de necesidad tiene dos características fundamentales aquí, ¿no? Primero, que es subsidiaria, es claramente subsidiaria. O sea, si la víctima de esta ejecución de la orden por parte del subordinado puede eludir, puede evadir la situación, puede escapar, puede de alguna otra forma salvarse que no sea afectando los bienes del subordinado, debería hacerlo, ¿no? Si no, no está justificada. Y en segundo lugar, no es legítima defensa. En segundo lugar, está sujeta, ¿no es cierto?, a una ponderación estricta de menoscabos, y por tanto el menoscabo que causa el que ejerce el estado de necesidad defensivo nunca puede ser mucho mayor, ¿no es cierto?, que el menoscabo que se evita, ¿no? Por tanto, para salvar un bien instrumental, ¿no?, propiedad, patrimonio, no podría la víctima, ¿no es cierto?, de la ejecución de la orden afectar gravemente la integridad física o la vida del soldado que está ejecutando la orden. Esta solución tiene la ventaja de resguardar también mucho mejor los intereses del subordinado, que por ejecutar la orden no tiene que soportar impasible que la víctima lo mate o lo mutile, ¿no es cierto?, para salvar cualquier tipo de bien, como sería el caso si la víctima tuviera legítima defensa, que es una autorización, ¿no es cierto?, extremadamente amplia, ¿no? La tesis de la exculpación reconoce este problema, pero no tiene ninguna respuesta para él, respuesta que aquí sí está presente. Entonces la segunda crítica falla porque no es verdad que se deje a la víctima a merced del ejecutor de la orden y tampoco que se deje al ejecutor a merced de la víctima. Una tercera crítica sostiene, voy a resumir aquí para no alargarme, sostiene que es una brutalidad reconocer una causa de justificación a quien ejecuta una orden que implica la comisión de crímenes horrendos, ¿no? O sea, que simplemente no me venga con eso, digamos, ¿no? Yo diría, tendría varias reacciones a esto, pero yo lo primero que diría es, se trata, en la mayor parte de los casos de crímenes horrendos, se trata de casos que no tienen su razón de ser en el servicio militar o policial. Por lo tanto, no son órdenes de servicio. Aquí, si ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, se requiere, para que opere, no vaya a retroceder esto, pero se requiere que se trate de órdenes de servicio, una limitación objetiva, no es una limitación subjetiva, ¿no? Entonces, si el superior ordena cometer un delito sexual, por ejemplo, al subordinado, no me imagino en qué servicio eso pudiera tener algún sentido como orden de servicio, en ninguno, ¿no? Entonces, simplemente no es una orden de servicio. Luego, hay figuras penales que están expresamente excluidas por la ley que establece la eximente. En el Código Penal colombiano es así, el 32 número 4 del Código Penal dice, y en estos delitos no procede. En los anteproyectos de Código Penal chileno se dice lo mismo. Y por último, cuando la ley no hace la exclusión,
hay que hacer la exclusión por razones de integración del derecho penal con el derecho constitucional cuando se trata de delitos de lesa humanidad, delitos contenidos en los tratados internacionales, donde ni siquiera las atribuciones formales, formalmente hablando, está dentro de las atribuciones del superior, ¿no es cierto?, indicarle a un subordinado que cometa un delito de tortura o cualquier, ¿no es cierto?, figura que sea susceptible de ser, ¿no es cierto?, subsumida bajo estos acuerdos internacionales. Y por último, una consideración de política criminal. Esta eximente de obediencia debida es una especie de pequeño campo de batalla de opiniones políticas, ¿no? Entonces, aquí se suelen dejar a un lado cuestiones dogmáticas y más de análisis, ¿no es cierto?, de lo que dice la ley, y se suele discutir mucho más en el plano de lo que a mí me gustaría que la ley dijera, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi país, y aquí recuerdo a Enrique Curi, por quien, como decía Omar hace un rato, siento la mayor admiración también, pero creo que se equivoca cuando él dice que, mire, en este tema de la obediencia debida, si usted piensa que los militares, para poder ser eficientes y eficaces, tienen que obedecer ciegamente las instrucciones del superior, entonces va a tender a pensar que esto es una causa de justificación. En cambio, si usted piensa que los militares no pueden ni deben utilizar para cumplir sus fines la comisión de delitos, entonces va a llegar a la conclusión de que esto es una causa de desculpación. Yo no sé, puede ser que eso sea así, yo no soy político, lo que sí sé es lo que dice la ley, y la ley no dice eso, ¿no? Y por tanto, don Alfonso Reyes Echandía, que conocía la ley colombiana, ¿no es cierto?, y probablemente tenía la misma desconfianza que todos nosotros tenemos respecto de una eximente de obediencia jerárquica, no se perdía ningún momento. Él se concentra en hacer explícitas las valoraciones del legislador y no sus valoraciones propias. Con esto hago un pequeño paréntesis acerca del objeto propio de la dogmática penal, ¿no? Las valoraciones del legislador en las medidas en que ellas están plasmadas, ¿no es cierto?, en la forma semántica de la ley, como decía Max Weber, un autor que yo creo que hay que volver a leer en algunas partes, ¿no? O sea, no para todo. Entonces, dicho esto, resulta que también hay razones político-criminales a favor de la tesis de la justificación. Y aquí lo resumo muy brevemente. Esto tiene mucho que ver con lo que acaba de exponer también Omar Palermo acerca de la delincuencia en contextos complejos. Las instituciones armadas son instituciones complejas, ¿no? Y ahí el gran problema siempre, o uno de los grandes problemas, es cómo imputar a las capas superiores de la organización, porque siempre lo más fácil, como decimos en Chile, no sé si en Colombia se dirá, el hilo se corta por lo más delgado, ¿no? Y el hilo más delgado suele ser el último soldadito, ¿no es cierto?, que ejecutó la orden del superior. ¿Cómo hacer para imputar a las capas superiores? Bueno, si usted concede al soldado la causa de justificación de obediencia jerárquica, quizá avance algunos pasos en esa dirección. Porque, como les explicaba al comienzo, en la jurisprudencia chilena, relativa a otros delitos en los cuales no se aplica esto, pero en la jurisprudencia chilena no se logra por lo general ni siquiera probar la existencia de una orden. Entonces, si el subordinado sabe que recibida una orden que tienda a la comisión de un delito, si él la representa, aunque después la ejecute, porque no tenía alternativa y cumplir su deber de ejecutar la orden, va a quedar exento de responsabilidad penal, bueno, se va a asegurar y se va a institucionalizar la forma de hacer que esa prueba esté disponible para el momento posterior. Cuando llegue el momento, que los militares, por lo menos en Chile, lo tienen clarísimo que ese momento llega, y llega antes de lo que a veces se piensa, cuando llegue ese momento, entonces se va a poder echar mano de esa prueba porque va a haber testigos o porque se va a haber exigido que la orden se imparta por escrito, ¿no? Ustedes verán, pero ¿cómo? Si en una situación de guerra es que... Olvidémonos de que esto tiene lugar en situaciones de guerra. Si normalmente aquí pasa mucho tiempo antes de que se ejecuten las órdenes antijurídicas. Por supuesto que en las malversaciones, en los peculados, eso es así. Pero además también ocurre en los delitos mucho más crudos de ejecuciones, ¿no es cierto?, ilegales, de privaciones de libertad ilegales. Aquí hay tiempo para hacer las cosas. Esto no es una cosa que ocurre normalmente de un momento para otro. Entonces, si uno entiende la obediencia jerárquica como causa de justificación sujeta a la prueba de una serie de circunstancias objetivas, la sustrae de este ámbito absolutamente incierto de la excusa. O sea, vaya alguien a saber si el tribunal años después va a considerar que este señor estaba en una situación de conflicto existencial, de miedo insuperable, de fuerza irresistible. Eso no lo sabe nadie, ¿no? Entonces, bueno, ejecuto.
Pero esta forma, ¿no es cierto?, de entender la eximente introduce racionalidad en su aplicación e introduce también, me parece, la ventaja político-criminal, ¿no?, de permitir la responsabilidad de las capas superiores de la organización en contextos, ¿no es cierto?, complejos. Entonces, una vía positiva, ¿no? Porque esto es, lógicamente, una definición de lo que está prohibido o mandado. Una vía negativa, porque las críticas contra la tesis de la justificación no son de recibo. Y una vía político-criminal porque permite radicar, localizar, a mi juicio, de manera mucho más precisa, la imputación en contextos complejos. Espero que esto sirva como un pequeño homenaje al profesor, al maestro Alfonso Reyes Echandía. Muchas gracias por su atención.